corazón valiente que no teme a lo que siente. Yo quiero llorar. Ey. Ustedes dos se me tienen que recuperar rápidamente porque tú me debes una cabalgata y tú me debes un concierto de reggae. No te hagas. ¿Ah? Miguel, cuídame a Navarro. La vas a cuidar tú. Yo la acompaño un ratito nomás. Hijo, cuando todo esto pase, tú y yo vamos a hablar. Te voy a contar todo lo que quieras saber. Pero antes de que entres a la operación, quiero que sepas que te amo con todo el corazón. Yo sé que me pediste que no te agradeciera, pero gracias. Hijo, te quiero mucho. Todo va a estar bien. A ti también te quiero, Willy. No vayas a llorar. Lo único importante es que encontramos al campeón y él se va a recuperar. No, aquí no vive ninguna Milagros. No puede ser. Yo sé que ella está aquí. Bueno, se equivoca porque, como pueden ver, en esta casa solo vivo yo. Así que debieron haberles dado un dato equivocado. Este número es de usted, ¿no? Sí. Desde ese teléfono me llamó Milagros. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un pequeño negocio y de vez en cuando las clientas me piden prestado el teléfono, pero... No, la verdad, no sé de quién me están hablando. De hecho, usted debe ser el hombre que me llamó, ¿no? Así es. Y dígame una cosa. ¿Estaban buscando a esta mujer por algo urgente? No. Disculpe. Vámonos, Pablo. ¿Hablabas con alguien? Sí, con un hombre que vino a buscar a Milagros acompañado de otro. Un tal Juan Marcos Arroyo. ¿Sabes? Me parece mentira que de pronto hayas querido ser una dulce tía salvadora de un sobrino que ni siquiera conoces y ofreciendo donar tu riñón. ¿Estuve creíble? Me moría si me decían que sí. Espero que Juan Marcos se entere. Necesito que me perdone. Y también, ¿sabes qué me parece mentira? Que te haya salido ese lado tierno de abuelito cuando el hijo que estaba en mi vientre lo mataste. Ya. Ni yo te reprocho ni tú me reproches. Dejemos el pasado en paz. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. Es exactamente lo que quiero. Pero gracias a Miguel, Juan Marcos ya no confía en mí. No te ahogues en un vaso con agua. Tú, que eres tan inteligente. Si quieres que Juan Marcos recupere la confianza en ti, solo tienes que hacerlo. Yo estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea. ¿Sí? ¿Serías capaz de asesinar por mí, papá? No, pero soy un gran estratega y puedo ayudarte a diseñar el plan que te lleve al altar con Juan Marcos Arroyo. Natalia, contéstame. Natalia, cuando escuches este mensaje, llámame. Inmediatamente, por favor. Chao. ¿Algún problema? No, bueno, nada que pueda resolver en este momento. Una novia fugitiva que dejó plantado en el altar a un novio que es mafioso y que además ya me declaró una guerra a muerte. Miguel, ¿en qué andas? No te preocupes por nada, que de mí no te vas a deshacer tan fácilmente. Cuéntame tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ay, con tantos sentimientos mezclados, Miguel. Tengo mucho miedo, tengo alegría, pero tengo confusión. Yo no sé si voy a poder con todo esto, la verdad.
Claro que vas a poder. Y ellos también. Por lo que he escuchado, esa operación tiene un gran porcentaje de éxito. Y van a tener una muy buena calidad de vida, te lo aseguro. Ahora que recuperé a mi hijo, yo no puedo pensar en la idea de perderlo. Ya lo recuperaste. Eso es lo único importante. Oye, por cierto, ¿tú crees que él realmente no lo sabía? Nicolás, voy a presenciar la operación. Voy a estar aquí todo el tiempo. No voy a sentir nada, ¿verdad? No, nada. Cuando te anestesien, piensa en algo bonito. Jessica. En cambio, yo voy a pensar en ti. Nos vemos en unas horas. Pídele a Dios que te ayude. ¿De qué te ríes? Emma, mira, yo no puedo ser tu novio. Es una locura. Ay, Camilo, por Dios. Obviamente no sería verdad. Pero yo podría hablarle maravillas de ti a esa mujer. Créeme. No hay nada como los celos para hacer reaccionar a alguien. Créeme. Bueno, de todas formas no creo que reaccione porque ella está enamorada de otro. Bueno, ¿y ese otro le corresponde? Creo que no. Y entonces, ahí está. No tienes que perder las esperanzas. Yo te puedo ayudar, te lo juro. Mira, yo le voy a decir que eres muy gracioso, que en verdad lo eres. Muy buena persona, que en verdad lo eres. Y muy dulce, Camilo, que también lo eres. Ella va a sentir, pues, que se está perdiendo un gran hombre y va a caer rendida a tus pies, te lo juro. Gracias, Emma, pero no. Mira, yo al igual que Pablo, creo que sencillamente algunos amores no son posibles. Fue un error haber visto a este hombre. No sé cómo pude pensar por un momento que Ángela estaba viva y que me había llamado. Bueno, pero la mujer que le llamó dijo que su nombre era Milagros. Por eso, Pablo, si sigo con esto voy a volverme loco. Tengo que dejar atrás definitivamente mi historia con Ángela y mirar hacia adelante. De cualquier manera, te agradezco que me hayas acompañado en esta locura. Gracias. Bueno, con permiso. Tengo que dejarte ir, Ángela. Tengo que dejarte ir. Bueno, es obvio que ese es el hombre al que Milagros llamó. De otra manera no hubiera llegado hasta aquí. Pero mira, tranquila, yo creo que lo despisté. Gracias. Gracias por esto y por todo, Gustavo, la verdad. Ay, a ver, ¿qué se secretean? Gustos de pasteles y... ¡Increíble! ¡Qué bella! Para ver. Te quedó fabuloso. Quedó bonita, ¿verdad? Quedó hermosísima. Es increíble, parece otra. ¿O no? La presión está bajando. Más algodón. Se me hace interminable. Bueno, los médicos dijeron que de 3 a 4 horas. Sí, pero es eterno. No soy de rezar, pero dicen que ayuda. ¿Ni por Willy reza? Usted ya lo sabía, ¿no es cierto? Claro que no. Apenas me enteré, se lo dije a Willy. Miente, como siempre. ¿Y tú, Esteban? ¿Tú de verdad no lo sabías? Porque Guadalupe sí lo sabía, por eso le dejó aquella carta a Nicolás antes de morir. Tienes razón, yo ya lo sabía. Estable, dentro de los parámetros normales. La presión sigue descendiendo. Tuve mis sospechas, pero quería estar completamente seguro antes de decírtelo. Pues, Guadalupe nunca me dijo nada. Bueno,
¿Pero qué pasó? Ok, voy para allá. Chao. ¿Qué pasa, Miguel? Nada. Tú no tienes que preocuparte por nada. Yo voy a resolver un asunto y regreso. Manténme al tanto, ¿ok? Tranquila. Ay, Willy, tu teléfono. Hola. Quisiera hablar con Guillermo del Castillo. Es para venderle una lancha. Disculpe, él no la va a poder atender ahora mismo. Si me lo puede pasar, por favor. Es solo un momento. Habíamos quedado en hablar. Mire, señora, a él lo están operando en este momento. No creo que tenga ganas de comprar una lancha. Adiós. Otra vez a la cárcel. No es justo. Soy inocente. Somos inocentes. Todos los asesinos dicen lo mismo. Pero se terminó. Ahora van a volver al lugar de donde nunca debieron salir. A las sombras, a la mugre, a las rejas. Lourdes. Lourdes. No. Ay, ¿sabes qué se me ocurrió? Ay, voy a hacer una lista con nuevos sabores y combinaciones de pasteles. Estoy llena de ideas. Yo no sé de dónde las sacas, Milagros. Yo tampoco. ¿Pero qué haces aquí? Vine a buscarte, ¿hice mal? ¿Así que te casas y no nos dices nada? ¿Yo? Sí, para arreglar mente tienes que ir a cambiarte, tío. Pero es que yo no me caso, yo no tengo novia, yo no tengo nada, ¿entendido? Nada, nada de nada. ¿Y tú? ella? Uy, que no, ella no es. ¿Tú dónde conseguiste esta dirección? Ay, bueno, es que alguna vez revisé tu agenda y quizá más de una vez. Y me dijiste que ibas a estar aquí, entonces yo no tengo a dónde ir sin que me maten. Oh. Y hay un mensaje para ti. ¿Y esto? ¿Qué hace una novia en la cocina? Ella es novia de Miguel, pero Miguel dice que no. Parece que están peleados. Relájate. La verdad, yo no sé si sirvo para esto. Quítate el saco. Quítate el saco, muñeco. Ya. Vamos. Un poco la corbata. Ya, rápido. Bien. Muñeco, tienes que soltarte un poquito, ¿ya? Es que no es fácil. Bueno, ya lo sé. Quítate la camisa. ¿Eh? Este negocio es así. ¿Cómo? Mientras menos ropa tienes, más dinero ganas. Ya, relájate. Ya. No, yo no soy Ángela. Me llamo Milagros. Juan Marcos, tengo novedades de Fabiola. Damián, el amigo de Natalia, recibió cierta información. Cuéntame todo. Bueno, no hay mucho. Simplemente que el ejército colombiano rescató a una muchacha que coincide con la descripción de Fabiola. Está inconsciente en un pequeño pueblo en Colombia. Y a mí me parece que tú tendrías que viajar para allá. Sí, por supuesto, voy a hacerlo. Esa chica está sola en el mundo. Solo me tiene a mí. Y si soy su hermano, tengo que saberlo. Por cierto, también tenía otra cosa que decirte acerca de Willy, Samantha y su hijo. ¿Su hijo? Esto es muy duro para todos. Sí, es muy duro. Samantha, me gustaría que te apoyes en mí. Después de todo, soy tu padre. Lorena, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Habla.